Saludos a todas y todas. A continuación vamos a resolver un problema sobre máquinas. Y dice, el cubo de la retroexcavadora que se muestra en la figura transporta una carga de 3200 libras. El movimiento del cubo se controla mediante dos mecanismos idénticos, uno de los cuales se muestra en la figura. Si se sabe que el mecanismo mostrado sostiene la mitad de las 3200 libras de carga, determine la fuerza ejercida por el cilindro CD, que es este que está aquí, por el cilindro CD, sería este, y el literal B, el cilindro FH. El cilindro FH sería este de aquí. Entonces vamos a calcular la fuerza que está soportando el cilindro CD y el cilindro FH. En las máquinas, igual que en las armazones, se sigue el mismo procedimiento para analizarlo. Si es necesario, se hace un análisis de la máquina completa en este caso. Y si no, pues se empieza a desarticular o desmembrar la máquina y se va analizando pieza por pieza. En este caso no es necesario analizar la máquina completa, sino que vamos a empezar nosotros ya a desarticular. Vamos a analizar para el literal A, vamos a empezar analizando nosotros el Q, es decir, vamos a tomar como diagrama de cuerpo libre solamente el Q y luego vamos a separarlo, ¿no? Luego vamos a tomar esta otra pieza para analizarlo. Vamos a hacer sus respectivos diagramas de cuerpo libre y vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Entonces vamos a empezar analizando primeramente el cubo y vamos a dibujar pues su diagrama de cuerpo libre. En el cubo las fuerzas que van a aparecer, por ejemplo en el punto A, sería la fuerza del elemento AB y sería una fuerza que la vamos a asumir nosotros. Una fuerza vamos a asumir que va en esta dirección. Ese elemento, la fuerza iría a lo largo de este elemento. Entonces sería una fuerza en esa dirección. En el apoyo D, ahí está unido el cubo, el cilindro y este otro brazo de aquí. Entonces va a ser una fuerza donde le vamos a poner componente horizontal y le vamos a poner componente vertical. Entonces vamos a suponer nosotros que esa fuerza va una hacia arriba, una fuerza que va en esta dirección, y vamos a suponer que la otra fuerza va en esta dirección. Entonces aquí tendríamos nosotros, le vamos a colocar que esta es la fuerza de A a B. Vamos a poner que este es de en X y esta que sea de en Y. Entonces aquí nos conviene a nosotros hacer sumatoria de momentos con respecto al punto D, que es donde tenemos más incógnita. Y vamos a decir sumatoria de momentos con respecto a D va a ser igual a 0. Vamos a tomar positivos en esta dirección y tendríamos que con respecto a D me hace momento la carga. La carga es 3200, le hemos dividido entre 2 porque dice que está sostenida por dos mecanismos y el que se muestra pues soporta la mitad de la carga, por eso le hemos dividido entre 2. Entonces esa fuerza de 3200 entre 2, que es igual a 1600, me hace un momento positivo con respecto a D. Entonces vamos a decir 3200 entre 2 por su brazo de palanca. El brazo de palanca, ahí lo tenemos nosotros, son 15 pulgadas. Entonces sería por 15. Ahora la fuerza AB me hace un momento negativo. Sería menos entonces fuerza AB por su brazo de palanca. Y el brazo de palanca, ahí lo podemos ver nosotros también, es 16. Serían 16 pulgadas. Y eso, como no hay más fuerzas que me generen momento con respecto al punto D, es igual a 0. Y aquí pues la única incógnita que nosotros tenemos es la fuerza AB. Y al hacer los cálculos, esa fuerza nos da que es 1500 libras. Da positivo.
Como da positiva, quiere decir que la fuerza va en esa dirección. O sea, va en la dirección que nosotros le hemos asumido. Entonces vamos a darla ahí porque esa fuerza es la misma que va a aparecer en el elemento BCE, que es el que vamos a analizar nosotros a continuación. Entonces ahí hemos encontrado nada más la fuerza AB. Y la fuerza AB aparece en este elemento que lo vamos a analizar porque ahí está la fuerza del cilindro que nosotros andamos buscando. Entonces vamos a dibujar nosotros el diagrama de cuerpo libre del elemento BCE. Aquí hemos separado el elemento BCE y las fuerzas que le están llegando. Por ejemplo, en el pasador E, como lo hemos quitado de toda la máquina, va a tener dos reacciones que las vamos a asumir. Vamos a suponer que, como es un pasador, tendría una fuerza hacia arriba y vamos a suponer que la otra reacción va a ser en esa dirección. Y en el cilindro, que aquí nosotros lo podemos ver, en el cilindro DC vamos a asumir la dirección de la fuerza. Vamos a suponer que la fuerza que le está va a ser una sola fuerza en dirección del elemento, porque une dos puntos. Entonces vamos a suponer que esa va a ser la fuerza DC y el elemento también es un elemento de dos fuerzas, el elemento AB. Esto ya no lo podemos asumir porque lo asumimos en el punto A, en este punto lo asumimos nosotros que estaba a tensión. Entonces, para ser coherente tenemos que colocar atención también en el otro extremo del elemento. Entonces debería de ir en esta dirección la fuerza. Entonces vamos a decir nosotros que esta es la fuerza AB, que es la misma de este otro diagrama de cuerpo libre. Aquí lo asumimos a tensión, entonces aquí hay que asumirlo a tensión. Esa coherencia siempre hay que mantenerla. La fuerza del cilindro sería fuerza del cilindro CD. Eso lo estamos asumiendo porque no hemos asumido nada por el momento. Si tuviéramos que analizar el punto D, ahí habría que colocarlo a tensión porque el otro extremo lo estamos tomando con atención. Y aquí pues en el punto E, vamos a decir que este es E en y esto sería E en X. Y ahí tenemos nosotros el diagrama de cuerpo libre del elemento BCE. ¿Qué conocemos del elemento BCE? Conocemos la fuerza AB, que ya la tenemos ahí. Y conocemos nosotros, bueno, de eso, solamente eso conocemos. Vamos a hacer entonces sumatoria de momentos con respecto al punto E igual a 0, con respecto a este punto sería a E igual a 0. Y me va a hacer momento la fuerza AB y las componentes de la fuerza CD. Esas componentes no conocemos por el momento el ángulo que forma esa fuerza con la horizontal. Entonces necesitamos encontrar nosotros este ángulo, le vamos a llamar teta. No lo tenemos, pero sí lo podemos encontrar. Entonces vamos a empezar encontrando teta. Vamos a decir nosotros que tangente de teta va a ser igual. Ahí podemos nosotros ver de que todo este lado, esto de aquí tiene 16 y esta parte de aquí tiene 8. Entonces a 16 le vamos a quitar 8, sería el lado opuesto del triángulo que hemos dibujado. Entonces 16 menos 8 es 8. Entonces sería 8 entre lado opuesto sobre lado adyacente. El lado adyacente sería 20 en este caso. Entonces teta va a ser igual a tangente inversa de 8 entre 20. Y si calculamos y aproximamos, teta es aproximadamente 21.8 grados. Y ahora ya tenemos el ángulo que nos va a servir para descomponer la fuerza CD, que es la fuerza del cilindro. Y vamos a hacer entonces sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos con respecto a E igual a 0. Vamos a tomar positivo en esta dirección. Y tendríamos sumatoria de momentos con respecto al punto
E estamos haciendo por el momento. Entonces vamos a decir que la fuerza AB me hace un momento, en este caso con respecto a E, me hace un momento positivo. Vamos a escribir la ecuación aquí. Fuerza AB por su brazo de palanca. El brazo de palanca tendría que ser 15 y 8, serían 23 pulgadas. Ahora la fuerza CD, la componente en X de CD, me hace un momento también positivo. Sería más FCD por el coseno de teta. El coseno de teta, que es 21.8, lo vamos a colocar de una sola vez, por coseno de teta por su brazo de palanca. Para la componente en X serían 15 pulgadas y la componente en Y me haría un momento negativo con respecto a E. Entonces tendríamos ahí que sería menos FCD, que es la fuerza del cilindro, por el seno de 21.8, que es teta, 21.8 grados por su brazo de palanca. El brazo de palanca que vamos a tener nosotros ahí sería como la componente vendría así, ¿verdad? Entonces tendríamos que a 20 le vamos a quitar 15 y eso me va a dar 5. 5 sería 5 pulgadas, sería el brazo de palanca. Y eso va a ser igual a 0. Si nos fijamos aquí, la única incógnita que vamos a tener es FCD. Al sacar factor común vamos a poner FAB. Ya la conocíamos nosotros, nos dio 1500. FAB es 1500, nos dio positivo, entonces estaba a tensión la fuerza. Entonces vamos a decir que eso es 1500 por 23 más, aquí podemos sacar factor común FCD. Vamos a decir FCD factor D. Aquí sería coseno, vamos a poner corchete aquí, coseno de 21.8 grados, eso por 15 menos seno de 21.8 grados por el brazo de palanca, que es 5, y eso pues es igual a 0. Entonces aquí el factor común llegaría hasta ahí, y aquí pues ya solo tenemos nosotros la incógnita FCD, que la vamos a despejar. FCD, que si hacemos los cálculos eso nos da menos 28.858 libras. Nos da negativo. Nosotros hemos asumido la fuerza del cilindro, le hemos asumido a tensión. Entonces realmente no está a tensión. La fuerza CD es igual, para redondear lo vamos a pasar a kips de una sola vez. Vamos a poner 2.86 kips y no está a tensión, sino que estaría a compresión. Y ahí nosotros ya encontramos pues la fuerza que está ejerciendo el cilindro CD, que era una de las preguntas que nos hacían. Esta sería ya respuesta, y aquí estamos pues resolviendo el literal A sería, el literal A. Para el literal A teníamos que hacer eso. Entonces ahí tenemos ya la fuerza del primer cilindro. Ahora, para calcular la fuerza del cilindro dice FH, sería este de aquí, FH. Entonces nosotros podríamos aislar, o podríamos tomar como diagrama de cuerpo libre toda esta pieza. O sea, podemos tomar nosotros esta pieza de aquí, desarticulando ahí, y tendríamos eso, porque ahí aparecería la fuerza del cilindro. Entonces vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre de esa pieza. En el diagrama de cuerpo libre vamos a dibujar las fuerzas del punto G, porque lo que estamos haciendo realmente es quitando la pieza DFG. Es decir, vamos a quitar pues este pasador de aquí, y vamos a dibujar la fuerza del cilindro, que
Ahí la vamos a suponer que va hacia abajo. Entonces, en el pasador que vamos a quitar aquí, el pasador G, le vamos a poner dos fuerzas que serían las reacciones de ese punto, y aquí pues las vamos a asumir. Vamos a suponer que la fuerza en la dirección la fuerza en la dirección en G, en la dirección de Y, la vamos a tomar hacia arriba. Vamos a dibujar hacia arriba. G en Y. G en X la podemos asumir que va hacia la derecha. Y la fuerza del cilindro, que la vamos a suponer que está a tensión, vamos a suponer que va en esta dirección. Esta sería la fuerza del cilindro FH, que es lo que nos están pidiendo. Esta sería G en X, va a ser G en X, esta de aquí. G en X, esta sería G en Y. Vamos a poner aquí G en Y. Y esta sería la fuerza del cilindro FH. FH sería esta de aquí. Entonces aquí conviene hacer momento con respecto al punto G. Vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto a G. Para hacer sumatoria de momentos con respecto a G necesitamos el ángulo. Aquí si vemos pasa por este punto la fuerza del cilindro, y podemos nosotros aquí dibujar un triángulo rectángulo que sería este de aquí. Y aquí al bajar esto tendría 90 grados, y vamos a encontrar este ángulo que sería el ángulo beta, le vamos a llamar. Ese ángulo tendría que ser, lo vamos a calcular, tangente tendría que ser de 30 entre 30. Entonces tangente de beta, vamos a poner aquí tangente de beta va a ser igual al lado opuesto, que sería 30, 24 y 6 es 30, sobre el lado adyacente, que sería 30 también. Entonces eso da 1. Beta va a ser igual a tangente inversa de 1. Entonces beta nos va a dar que es igual a 45 grados. Y ahora sí ya podemos hacer momentos con respecto a G. Entonces vamos a decir aquí sumatoria de momentos con respecto a G. Eso es igual a 0. Vamos a tomar positivo en esta dirección. Y vamos a ver en primer lugar que la carga, que es 3200 entre 2, me hace un momento positivo. Entonces sería 3200 entre 2 por su brazo de palanca. Tendríamos que sumar 15 más 20 más 16 más 24. Y eso nos da 75. Entonces eso sería el brazo de palanca, es 75. Y luego me va a hacer momento nada más las componentes de la fuerza FH. Entonces, veamos la componente vertical, que sería el seno de beta. Y sería un momento positivo. Entonces sería más FH por el seno de 45 grados. 45 grados. Por su brazo de palanca, que en este caso la componente vertical tendría hasta ahí, sería 24 pulgadas, sería el brazo de palanca. Luego la componente horizontal me hace un momento negativo, sería menos FH por, ahora sería el coseno de 45 por su brazo de palanca. El brazo de palanca ahí serían 6 pulgadas. Y eso pues es igual a 0. Aquí lo único que vamos a tener como incógnita sería la fuerza del cilindro FH. Entonces 3200 entre 2 sería 1600. Voy a tener que este es 1600
600 por 75, más vamos a sacar factor común FH, sería factor de seno de 45 grados por 24 menos coseno de 45 grados por 6, y eso es igual a 0. Entonces ahí hacemos el cálculo y vamos a despejar FH, que eso da menos 9.428, y aquí pues ya transformándolos a kips, sería kips, da negativo. Entonces vamos a decir nosotros que la fuerza del cilindro FH es igual a 9.43 kips, pero lo habíamos asumido a tensión, entonces realmente está a compresión. Y ahí hemos encontrado nosotros la fuerza del cilindro FH, que era lo que nos pedían en el literal B. Entonces las máquinas se trabajan igual que las armazones. Primero se analiza la máquina completa, si es necesario. Ahora, si necesitamos las reacciones en los apoyos, nosotros analizamos la máquina completa, y luego lo que nosotros hacemos es desarticular o desarmar la máquina y analizar pieza por pieza. Nosotros analizamos pues las piezas que necesitemos o que nos convengan, y ahí pues aplicamos las ecuaciones de equilibrio y vamos a estar encontrando las incógnitas. Entonces este problema pues aquí finaliza.